Como les mencionábamos, recibimos a Eduardo Botinelli, el director de Factum. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Cómo están? Buen mediodía. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué deja esta encuesta de preferencias en la interna del Partido Nacional y Frente Amplio? Bueno, primero vamos a aclarar un punto central que es las elecciones internas son voluntarias y lo que estamos presentando ahora es una encuesta que lo que hace es a quienes eligen Frente Amplio o Partido Nacional en la encuesta de intención de voto, le preguntamos a quién prefieren como presidente dentro de ese partido. Es decir, no está bajo un supuesto de elecciones internas de voto voluntario y si va a ir, eso va a ser el año que viene, claro. Pero ahora realmente la predisposición a votar aparece muy inflada con respecto a lo que realmente puede pasar y en todo caso sobre el final podemos retomar también algunos aspectos que hacen a este acto que va a ser el 30 de junio. Entonces, el primer gráfico que tenemos muestra cuáles son las preferencias en la competencia de las 4 candidaturas que están confirmadas en el Partido Nacional. Y ahí lo que nos da es un 52% que prefiere a Álvaro Delgado, un 34% a Laura Raffo, un 10% a Jorge Gandini y menos del 1%, es decir, no llega a redondear el 1%, Carlos Iafigliola. Y queda un 4% de personas que eligen al Partido Nacional, pero que no definen una candidatura preferida dentro del menú que está hoy en día. Este es el escenario que tiene el Partido Nacional hoy. Puede llegar a tener algún cambio, es decir, puede aparecer alguna candidatura, porque en definitiva la presentación de candidaturas para el Partido Nacional, diferente a lo del Frente Amplio, que lo vamos a ver ahora, puede darse en cualquier momento dentro de los marcos legales, es decir, hasta 30 días antes de las elecciones internas. Como decíamos, hay gente, que todavía no se ha expresado. Sartori no sabemos qué va a hacer. Javier García, si bien hay una preferencia, o se dice por lo menos las fuentes que manejamos, que se volcarían hacia el apoyo de Álvaro Delgado, todavía no, como vos decís, con Espacio País no se han mencionado. No se han pronunciado. El sábado hay un acto, probablemente ahí esté la definición final, ¿no? Y eso va a terminar también alineando un poco esa interna, descartando o confirmando que pueda haber una quinta candidatura y después lo que tú decías de Juan Sartori, que puede ser una novedad que puede afectar también estas preferencias, sí, claro, ¿no? Sin dudas. Entonces, el escenario del Partido Nacional se muestra con las 4 candidaturas que están hoy en juego, claramente marcado las posiciones, digamos, ¿no? Es decir, Álvaro Delgado primero con más del 50%, Laura Raffo en el entorno de la tercera parte, Gandini con un 10%, digamos, y Iafigliola marcando un espacio que ya tuvo participación en 2019 también en la interna, entonces con su propia agenda. El segundo gráfico es yendo hacia el lado del Frente Amplio. A diferencia de lo que hablábamos del Partido Nacional, el Frente Amplio tiene establecidos mecanismos que confirman o descartan candidaturas. En este caso, primero el plenario y después el Congreso ratificó 4 candidaturas, por lo cual no podemos esperar que haya nuevas candidaturas. Lo que podría llegar a pasar es que alguna candidatura se retire, claro, como sucedió en algún momento hace unos 10 años. La interna o las preferencias dentro de los votantes del Frente Amplio se distribuyen como muestra el gráfico. 50% hacia Yamandu Orsi, 36% Carolina Cose, 9% Mario Vergara y un 5% Andrés Lima. No tenemos casos de eligen al Frente Amplio y no definen preferencias dentro de las 4 candidaturas que ya están instaladas. Aquí lo que tenemos claramente es un juego donde hay 2 candidaturas que están peleando por la candidatura presidencial, digamos, es decir, Orsi y Cose, y 2 candidaturas que vienen detrás que están peleando o trabajando para generar espacios, obviamente para competir también, claro, con la posibilidad de llegar a la candidatura presidencial, ser la candidatura única del Frente Amplio, pero muy por detrás, ¿no? Es decir, claro, claramente hay un juego ahí entre Orsi y Cose que es importante. Y ahí hay un punto que es clave, que lo hablábamos al principio, es decir, bueno, las elecciones internas son voluntarias. Y ahí, en el caso del Frente Amplio, hay un peso de los aparatos importante que puede incidir y que eso lo vamos a ver durante el año próximo. Es decir, bueno, cuánta gente puede ir a votar y en función de cuánta gente va a votar, el peso que pueden tener los aparatos políticos, claro, de movilización, de militancia, y eso puede modificar los números en cuanto a la competencia. Las elecciones internas tienen
como definición la candidatura presidencial, la candidatura después de eso emerge la vicepresidencial, pero también es un lugar donde se marcan espacios. Claro. Y de hecho Vergara, por ejemplo, compitió en 2019, terminó en cuarto lugar, pero sirvió como plataforma, digamos, para ir construyendo lo que termina desembocando hoy en convocatorias sereñistas progresistas, ¿no? Es decir, no, a veces tratamos de entender, digamos, las competencias internas solamente pensando en el premio mayor, claro, y en realidad hay toda una serie de elementos que están en juego, que hacen a las posibilidades futuras de construcción de espacios, de generación de liderazgos, y eso es parte del juego que hay. Eduardo, obviamente esto es una casualidad, no tiene ningún asidero científico, los números son muy similares, tanto en el Partido Nacional como en el Frente Amplio. Sí. Las diferencias, curiosamente, por lo menos en ese podio de 3 candidatos, pero sí hay una curiosidad, es como que las candidaturas presidenciales de las mujeres no terminaran de prender, y esto ya lo digo para Partido Nacional y para Frente Amplio. Es sensible la diferencia con quien lidera, en este caso Delgado, y en el caso del Frente Amplio, Orsi. Sí, ¿no? Inicialmente, efectivamente, están en un segundo lugar, que no se descarta que puedan avanzar, ¿no? Sí, eso es claro. Creo que está bastante asentado igual en la opinión pública la posibilidad de que una mujer puede ser candidata presidencial. Creo que eso está bastante asentado, es decir, no hay hoy en día un hándicap negativo, digamos, en ese sentido, que quizás hace un tiempo sí lo era. Y de hecho hay toda una corriente que en realidad está impulsando lo contrario, digamos, ¿no? Es decir, el empoderamiento fuerte desde el lado de las mujeres, ¿no? Y lo otro es, bueno, ¿a qué están respondiendo desde el punto de vista político esas candidaturas? Claro. ¿No? ¿Qué respaldos tienen atrás, más allá de sus personas, digamos, ¿no? Y ahí también hay diferencias en cuanto a los apoyos internos, los espacios que representan, la construcción de estructuras político-partidarias y las experiencias también de gestión, en el caso de COSE, haber sido candidata única de la coalición en Montevideo en el caso de Raffo. Es decir, hay potencialidades importantes en ese sentido, ¿no? Y después, como cierre, creo que es importante marcar esto que hablamos en cuanto a que el voto es voluntario. Te iba a preguntar, perdón, en las elecciones pasadas, ¿no llegamos al 40% de votación? No. Creo que recuerdo eso, 39% fue la participación. Me parecía que era casi 40%. Las elecciones internas que definen las candidaturas únicas, pero además definen el órgano deliberativo nacional, que es el órgano que determina la candidatura única cuando quien gana, quien sale primero en la interna, no supera el 50%, claro, o 40% más 10 de ventaja sobre el segundo. Si no se dan esas condiciones, quien decide la candidatura es el órgano deliberativo nacional. En términos formales, después la política va por otro lado y termina habiendo acuerdos. Sí, sí. Pero en términos formales es eso. Ahora, la candidatura vicepresidencial también pasa por el órgano deliberativo nacional, que es elegido en las elecciones internas, lo que llaman los convencionales nacionales. Y la habilitación de candidaturas de las elecciones departamentales se da en el órgano deliberativo departamental que se elige en junio del 24, es decir, la elección de mayo del 2025 va a estar condicionada con lo que suceda en junio de 2024. O sea, es muy importante. Exactamente, y ahí tenemos una incongruencia en el sistema, porque el único acto de voto voluntario que existe en todo el sistema electoral es la elección interna, que, como dijimos, permea todo lo que suceda hacia adelante, ¿no? Entonces ahí hay un tema del sistema que, por un lado, lo que significa desde el punto de vista de efectos, pero también lo que significa en una campaña electoral. ¿Cuáles son los objetivos que se tienen hacia una interna y los objetivos que se tienen hacia una nacional? Y con respecto a la participación, 2024 tiene dos particularidades. Una ya estuvo arriba de la mesa, que fue el tema de poder mover la fecha en función de que está la Copa América. Bueno, ahí tenemos dos elementos que por lo menos no favorecen la participación. No quiere decir que disminuya, pero no la favorece. Uruguay juega el 27 de junio y el 1 de julio, es decir, la elección cae en el medio de dos partidos de Uruguay. Y lo segundo es que las autoridades educativas fijaron las vacaciones de julio a partir del 1 de julio, la vacación de invierno a partir del 1 de julio. Es decir, el fin de semana en que tenemos las elecciones internas,
inicial y primaria ya va a estar en vacaciones de invierno. Entonces, eso es otro factor que se suma a esto de la participación y la importancia que tiene incluso para los resultados potenciales que pueda haber. Excelente, buenísima la explicación. Muchas gracias. A las órdenes.